Hola, John, buenas noches. Hola, profe, bendición. Shalom, shalom. ¿Cómo están? Muy John, bien, gracias a Dios. ¿usted viene a lo del C3, John? Es que yo creo que no, profe, porque yo tengo que ir en diciembre, comenzando diciembre, entonces me queda muy pesado hacer los dos viajes. Ah, yo pensé que como era que todos los pastores, yo diría, de pronto viene John. Sí, lo que pasa es que tienen una pequeña consideración con los de Casanare porque estamos bien lejos y pues no es obligatorio, pero cuando podemos ir y está el recurso, sí es muy, muy bueno asistir a eso. Ah, bueno, yo dije, ahí aprovecha uno para conocerlos, pero bueno, a ver, ¿quién falta? Henry, John Paul y... Ah, no, Josué no está en esta clase. Hola, Jamie, Adriana, Mercedes, Sara. Hola, Hola, buenas noches. hola, profe, ¿cómo Noches. está? ¿Cómo están? Bien, profe, gracias. Ah, bueno, muy bien. Ah, Jamie tampoco viene al C3. Hola, profe, compañero, buenas noches. Bueno, esta vez yo siempre he asistido, pero esta vez no voy a poder estar. Ah, Pero sí me hubiese gustado, y le comentaba a mi mamá, y yo dije, ay, tan chévere, hubiese podido ir. No, hombre, pero sí, no, esta vez no voy a poder estar. ¿Y de este grupo hay alguien que va a ir a participar? no sé, Mercedes o Adriana si van a estar en esto del Profe, C3. ¿de qué me perdí? Profe, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Profe, ¿de qué me perdí? Explícamelo en español, no en hebreo ni en griego, Creo que porfa. hay es un evento de la cruzada que se llama C3, pero pues no, yo no sé bien quiénes son los que vienen, si son los pastores o son todos los de la iglesia. Es para toda la iglesia, profe. Está abierto para toda la iglesia. Ah, pero ustedes iban a estar o tampoco, Adriana. Profe, yo voy a mirar a ver si puedo. Pues no estoy segura. Quisiera estar porque yo sí he ido ya como a dos, pero no sé si... Y María José, Dime, profe. tú sí vas a estar en lo del C3. No, profe, yo una vez estuve en algo así, pero la verdad es abierto para toda la iglesia, pero no es muy relevante para todos. Yo pienso que solo para los pastores y líderes. Pero si quieren ir, pues súper. Ah, No, sí, Majo, sí es para toda la iglesia en general y es Sí, sí es bueno para para toda toda la la iglesia. iglesia, pero yo estuve una vez en uno y Sí, no sé ¿Pero si... qué hacen? Cuenten. ¿Están con el pues CEP, son CEP, conferencias. CEP, CEP? Sí, son Son conferencias. conferencias. La última estuvo muy linda. Bueno, la última antes de la pandemia, recuerdo que hablaron mucho sobre las misiones, sobre cómo eh, ha sido el trabajo misionero desde antes y cómo ha sido ahora. O sea, recuerdo que fue muy, muy bueno, muy bonito, me gustó mucho. ¿Y cuándo es? ¿Cuesta? la otra semana, creo, del 2 al 4 de noviembre, me parece. Bueno, entonces aprovechemos el tiempo y vamos mirando lo que es, pues ya en la plataforma yo les compartí pues, tanto esta presentación de Ecclesiastes como ya también habilité el espacio para que ustedes puedan ir mirando lo del trabajo y hacer igual que hemos hecho con Salmos, con Proverbios, con Job, de que ustedes puedan ir haciendo su trabajo y cosa pues que cuando
ya miremos esta parte, pues ustedes puedan compartirnos a todos el trabajo que hicieron, ¿sí? Entonces, lo único que deben tener en cuenta es que pues el texto que escojan de Eclesiastés sea un texto diferente al que está en el ejemplo, al del ejercicio que les compartí de ejemplo. Lo demás sí, pues puede ser el texto que ustedes quieran, eso sí, de Eclesiastés. Entonces, para que lo tengan en cuenta y pues podamos hacer el ejercicio también con este libro poético que vamos a ir conociendo, que vamos a ir mirando algunos aspectos sobre él. Entonces, pues ya si Dios nos da vida, en lo que nos queda el último corte sería la parte de Eclesiastés y también después mirar Cantar de los Cantares. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y pues en cuanto a Eclesiastés, vamos a ir viendo algunos aspectos en relación a este libro, ¿sí? Entonces, en primer lugar, pues específicamente en cuanto al nombre del libro, nosotros lo conocemos normalmente como Eclesiastés, ¿sí? Que es un título que, pues digamos, su origen proviene de la Vulgata, que para que ustedes lo tengan en cuenta es la traducción al latín del texto bíblico, ¿sí? La Vulgata son pues digamos la edición de la Biblia, pero escrita en latín. Y ese mismo título, o esa misma forma de hacer referencia a este libro, es, digamos, como lo podemos encontrar en la Septuaginta, es decir, en el Antiguo Testamento en griego, ¿sí? Que vendría a ser la palabra eclesiastés, que tiene, digamos, como mucha relación con la palabra eclesía, que en algunas me parece que en algún momento en griego la hemos llegado a ver en los ejemplos que les he colocado o en los ejercicios que hemos ido mirando. Entonces, esa, digamos, es una de las maneras como se hace referencia a este libro o el nombre con el que se le conoce este libro, pero en latín o en griego, porque en hebreo la manera como digamos, lo podemos identificar y que muchas veces es algo que en distintos textos del Antiguo Testamento en hebreo sucede es con la primera palabra del texto, ¿sí? Por ejemplo, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En hebreo, el nombre de cada uno de estos manuscritos, de estos rollos, es la primera palabra del manuscrito. O sea, por ejemplo, Génesis es Berechit, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, ya sea en el Antiguo Testamento en hebreo, por ejemplo, en el índice, van a ver que con estas primeras palabras es que aparece, digamos, identificado el nombre del libro. Y así pasa con el que vamos a ir conociendo, que es Eclesiastés. En hebreo es la palabra coelet, ¿sí? Que digamos al español se puede traducir como el predicador, ¿sí? El que predica. Y esa parte, digamos, que se las quise mostrar también aquí en estas palabras que tenemos aquí en la parte de abajo en hebreo, porque tiene mucho que ver con la manera en que, digamos, se entiende como esa función del coelec, ¿sí? Y digamos como la relación que hay entre una palabra y la otra en hebreo también, porque, por ejemplo, eclesiastés y eclesía tienen, digamos, una misma raíz en común, ¿sí? Entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta lo que hemos hecho en los ejercicios de los trabajos, sería una palabra que tiene como un marco semántico, una parte de la, digamos, semántica muy similar. Eclesiastés, eclesía. Y lo mismo pasa con coelet y la palabra cahal, ¿sí? O cahal, que cahal es la forma de hacer referencia a la eclesía en hebreo, ¿sí?
Y pues digamos que esa palabra en hebreo se debe entender como una asamblea, como una tripulación, un grupo de personas que se reúnen con un propósito específico. No solamente, digamos, con un fin religioso, o sea, pues digamos así como lo entenderíamos hoy en día en el culto, en la iglesia, en la reunión, sino también era con un propósito, por ejemplo, político, con el propósito de discutir diferentes temas que tienen que ver con el pueblo. Entonces no solamente está como enmarcado en la parte religiosa, sino pues tenía que ver con otros aspectos propios de la vida del pueblo. Y pues aquí, digamos, en la diapositiva les colocaba como en la forma de la palabra como sustantivo y como verbo, ¿sí? Entonces, como ver, en ambos casos es la misma palabra, pero pues dependiendo de la función que tenga y de cómo se esté utilizando, puede ser el sustantivo para hacer referencia al grupo de personas o el verbo para hacer referencia a la acción que están llevando a cabo, a la acción de reunirse, de estar convocados para un propósito específico. Entonces, en ese sentido, pues en cuanto al nombre del libro, digamos que podríamos, lo identificamos nosotros en español como Eclesiastés, basándonos en la parte griega y en la parte de la traducción al latín. Y pues si ya digamos, nos enfocamos en lo que tiene que ver con el hebreo, pues es más con la palabra coelete, ¿sí? Con esta parte del predicador. Porque básicamente lo que va a hacer, pues seguramente ustedes ya han leído o todo el libro o alguna parte de Eclesiastés. Y eso es lo que va a ir haciendo él. De cierta forma, lo que va a ir haciendo es predicar, hablar sobre todo lo que él ha visto en la vida, ¿sí? Todo lo que ha notado, lo que ha percibido, cuál ha sido su experiencia ante diferentes, digamos, circunstancias que nos va a ir contando y como que también va presentando sus conclusiones, sus apreciaciones sobre cada uno de los aspectos de los que él va hablando. Entonces, pues en ese sentido podríamos decir o podríamos ver que efectivamente sí está presente esa figura del predicador en este texto o en este libro propio del Antiguo Testamento. Aquí otro aspecto que podemos tener en cuenta es el hecho de que a pesar de que la palabra Coelec tiene una terminación femenina, pues digamos como que no se debe como precisar de que como la palabra es femenina, pues seguramente no era un predicador, sino una predicadora, ¿sí? O sea, es como, pues no porque la mujer no tenga como esa oportunidad, sino pues yo lo veía más es como en el sentido de no enfocarse en algo que no es relevante pues en la comprensión del texto bíblico, ¿sí? O sea, como no era, que como la palabra tiene terminación femenina, entonces no era un predicador, sino una predicadora la que estaba pues presente allí, y sino que más bien, digamos, se debe entender es como, por ejemplo, en español nosotros tenemos palabras que aunque son femeninas o tienen terminación como si fuera femenina, pues muchas veces es, digamos, describiendo un oficio que puede llevar a cabo bien sea un hombre o sea una mujer, ¿sí? No, como que no, el hecho de que la palabra tenga ese género no es indicando que solamente esa persona puede llevar a cabo esa función determinada, sino que solamente la forma de hacer referencia pues a ese oficio como tal, ¿sí? Bien. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Y este párrafo que les coloqué aquí en cursiva también es algo muy significativo en esta primera como acercamiento al Eclesiastés, y es el hecho de que
aunque el nombre parece designar al autor del libro como el miembro de una asamblea, pues digamos que no se especifica qué tipo de asamblea es, lo que les decía la palabra eclesía. Nosotros hoy en día estamos, digamos, como acostumbrados a que cuando decimos eclesia o iglesia, es pues específicamente eso, la iglesia, el grupo de personas que se reúnen pues para tener el culto, digamos, ese tiempo de adoración al Señor, esa parte del estudio de la palabra de Dios, pero en esta época no solamente se enfocaba en ese aspecto de la vida, sino que, por ejemplo, el Sanedrín no solamente, digamos, era enfocado en el estudio de la ley o de la palabra en cuanto a la parte, digamos, de la reunión en una sinagoga, por decir así, sino que también tenían que ver con la parte académica, porque iban también a estudiar, y con la parte política, porque ellos tomaban decisiones, pues, digamos, en cuanto a ese ámbito de la vida de las personas. Entonces, era más como que una visión más amplia que de pronto la que tenemos hoy en día cuando decimos eclesía, ¿sí? Y por eso como que no, los autores o los estudiosos no especifican, pues a la comunidad a la que se dirige el predicador es una comunidad de este sentido, o sea, es una comunidad de gente estudiosa que estaba interesada en tales temas en relación a la sabiduría, por ejemplo, o era un grupo, digamos, enfocado al estudio de las escrituras en la sinagoga, o algo así como limitándolo a un solo sentido, sino que la forma en que lo pueden entender es mucho más amplia, mucho más, abarca muchas más partes, digamos, de la vida, pues en ese sentido que tiene la palabra eclesía. Y esto aquí ahora ya no, digamos, no tiene que ver con el título como tal del libro, sino con la manera en que se ha conservado el texto que hoy en día nosotros tenemos en nuestra mano, como el texto de Eclesiastés o el Coelet, pues para que podamos ver diferentes, tanto momentos como manera, cómo se ha ido conservando el texto bíblico, pues con el paso del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto al hebreo, es un texto que se ha conservado en muy buenas condiciones, es un texto que se ha mantenido, digamos, bien en comparación a otros textos que los manuscritos a veces pues tienen partes que les faltan o tienen, digamos, un proceso más detallado en el momento como de compilar las diferentes partes que pueden hacer para conformar ese manuscrito. Pero en cuanto al Coelet, pues está conservado de una buena manera, ¿sí? Ha sido, digamos que, más cuidadoso ese proceso de conservación del libro. Y en cuanto al texto en griego, también ha sido muy bien conservado. Y una de las, digamos, como fuentes o textos en los que se ha conservado esta parte del Eclesiastés es este que ustedes ven aquí en negrilla que se llama el Hexapla de Orígenes, ¿sí? Y pues yo les coloqué esta partecita para que ustedes puedan tener una idea más o menos de qué es el Hexapla. El Hexapla es una obra que hizo uno de los padres de la iglesia que se llamaba Orígenes y es una compilación del texto bíblico, o sea, digamos, yo no sé si de pronto ustedes han visto una sinopsis de los evangelios en griego, no sé si de pronto en algún momento han tenido la oportunidad de ver cómo es,
y es que está Mateo, Marcos, Lucas y Juan en griego en una misma página, ¿sí? Entonces, el hexapla es que en una misma página tiene 6 columnas y en cada columna está una de estas partes que pues les cito aquí en la diapositiva. Y es, digamos, como esa compilación que hizo este padre de la iglesia para poder también conservar pues, el texto bíblico y no solamente conservarlo, sino para el momento de ir a estudiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque podía hacer una comparación de diferentes versiones, así como, digamos, de una forma más pequeña, hoy en día nosotros podemos comparar la traducción de la Reina Valera con la de la Jerusalén, con la traducción de Dios habla hoy, la Biblia de las Américas. En este caso era, digamos, una obra mucho más grande porque en una columna estaba el texto bíblico en hebreo, ¿sí? En la otra estaba una transliteración griega del hebreo, o sea, el texto en hebreo, como aparece en hebreo, pero escrito en letras de pues, las que hemos ido aprendiendo en griego. En la otra estaba la traducción griega de Aquila, la otra columna era la traducción griega de Símaco. En la quinta columna estaba la Septuaginta, que como ustedes ya saben, pues es el Antiguo Testamento en griego. Y por último estaba la traducción griega de Teodosión, ¿sí? Entonces, en ese sentido podían ir comparando cómo aparece un texto bíblico en hebreo, cómo está en griego, cómo lo tradujo cada una de estas personas, para ir comparando y al momento pues, de estudiar un pasaje específico. Entonces, pues es una obra muy grande, dice Mercedes, el Google de la época. Sí, sí, era una forma muy pues buena y muy útil al momento de estudiar el texto bíblico, esta obra que hizo Orígenes. Entonces, dentro de esa obra, pues también se fue conservando la versión griega de Eclesiastés, ¿sí? Entonces, allí también está presente, pues, el texto que estamos conociendo, el libro que estamos conociendo. Y otro texto, otro testimonio en el que podemos, digamos, encontrar esa presencia y esa conservación del Eclesiastés es la Vulgata, que ya, como les mencionaba, es la traducción al latín, y los textos del Targum, ¿sí? En el Targum aparece el Eclesiastés y la interpretación midrásica de cada uno de estos textos que tenemos aquí, específicamente en cuanto al Eclesiastés, pero pues también aparecen diferentes textos del Antiguo Testamento en esa parte que tiene que ver con el Targum o que tiene que ver con el Midrash. Entonces, para que ustedes también tengan una idea de qué es el Targum y qué es el Midrash, se los compartí aquí en la diapositiva. Entonces, no sé si Adriana me puedes hacer el favor de leer qué es el Targum, por favor. Targum. Haz hablar. En la literatura judía recibe el nombre de Targum, la versión del Antiguo Testamento en arameo, a excepción de Daniel y Esdras, Nehemías, que ya estaban escritos en parte en arameo. Estas versiones de libros del Antiguo Testamento parafraseados y con cortas explicaciones intercalares tuvieron su origen en las necesidades del culto de la sinagoga. Gracias. Entonces el Targum es pues esta versión del Antiguo Testamento, pero ya no en hebreo, sino en arameo, ¿sí? Y la razón por la que hice Esdras Nehemías es porque Esdras y Nehemías son un solo rollo en la Tanakh. Es un solo, uno solo, no son dos libros separados, sino es un solo manuscrito. Entonces, ese es lo que tiene que ver en cuanto al Targum. Y el Midrash, Sara, ¿podría leer el Midrash qué es? Por favor. Sí. Buenas noches a todos. Buenas noches. El Midrash
en hebreo es investigación. En Segunda de Crónicas 13:22, donde este término se traduce historia, Midrashim. Así se nombra una serie de historias, sermones y comentarios, los más antiguos de los cuales pertenecen al siglo II después de Cristo y los más tardíos al siglo VI. Entonces, el Midrash tiene que ver con, pues precisamente, historias o sermones con los que los rabinos van explicando los textos bíblicos, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, esas porciones que les había compartido en algún momento en el grupo de WhatsApp, donde, por ejemplo, decía la creación de Eva y contaba el relato de la creación de Eva y luego presentan una historia donde ellos empiezan a, por ejemplo, a hacerse preguntas del texto. Hay una donde cuenta cuando el Señor creó al hombre y empieza a presentar por qué cuando creó al hombre, el Señor quería mostrar que el hombre era más inteligente que los ángeles. Por eso el Señor le dijo al hombre que colocara el nombre a cada uno de los animales de la creación, ¿sí? Y empiezan como a contar esas historias en relación al texto bíblico para ilustrarlo, para pues enseñar, digamos, de una forma más profunda, pues el mensaje que está allí presente en estas porciones de la escritura. O por ejemplo, ese que les había, creo que ustedes se los compartí, que habla del momento en que Noé se emborrachó, el momento que él sembró la viña y después hizo el vino, y empieza a contar que vino el diablo y que le dijo que si le ayudaba a sembrar y que la sangre de los animales. Si ustedes recuerdan que después empiezan, porque el hombre cuando se toma una copa es como un mono, y cuando se toma dos se vuelven más o como un cordero, y si se toman más y empieza como a comparar el efecto que le hace el vino al ser humano con la forma, digamos, en que escriben cada uno de estos animales. Entonces, es ese tipo de historias que ellos van presentando en función de un texto bíblico, de uno de los relatos que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento. Entonces, de esa manera también, digamos, se ha ido conservando pues el texto de Eclesiastés. Y aquí tenemos un ejemplo del Targum de Eclesiastés capítulo 12, versículos del 1 al 7. ¿Sí? Entonces, John Alexander, ¿podría leer el número 1 y el número 2, por favor? Sí, claro, profe. Dice en cursiva los añadidos del Targum. Número 1. Recuerda a tu Creador para honrarle en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y se acerquen los años de los que digas, no me gustan. Número 2. Antes de que cambie el resplandor glorioso de tu rostro, comparable con el sol, antes de que se debilite la luz de tus ojos, antes de que se apague el brillo de tus mejillas, antes de que se oscurezcan tus ojos comparables a estrellas, antes de que tus párpados se cubran de lágrimas como las nubes tras la lluvia. Gracias. John Paul, ¿podría leer el 3 y el 4? 3 y 4 dice: el día en que tus rodillas tiemblen, en que tus brazos se estremezcan, y que los dientes de tu boca estén gastados hasta el punto de no poder masticar, y se oscurezcan tus ojos que miran por las ventanas de tu cara. Tus pies estarán demasiado cansados para salir a la calle. El gusto por la comida te abandonará, te desvelarás de tu sueño. Te desvelarás de tu sueño con el sonido ligero de un pájaro, como por el ruido de los ladrones que rodean de noche. Tus labios estarán demasiado vacilantes para
entonar una canción. ¿Continúo? No, ahora este es el 5, por favor. Si está Mercedes. Ah, sí. No se Habla escucha. conmigo, profe. Ah, ya, ahora sí. El número 5, Mercedes. Ah, ok. Es que no oía con la música de fondo aquella. Bueno. Incluso tendrás miedo de acordarte de los hechos del pasado. Un pequeño montículo le parecerá a la faz de tu alma como una montaña alta cuando vayas por el camino. La delgadez hará brotar por encima de tu columna vertebral como un almendro. Tus tobillos se hincharán. Te verás privado de la relación sexual porque el hombre emprenderá el camino de su morada sepulcral. Los ángeles que piden tu juicio merodearán por la calle como plañideras para escribir el balance de tus cuentas. Gracias, María José, el 6 y el 7. María. María. Se fue María. Manifiéstate, Señora. que se manifieste. Ah, María. David, ¿podría leer el 6 y el 7, por favor? Antes de que tu lengua sea incapaz de hablar y se rompa el cerebro de tu cabeza, antes de que tu hiel se salga de tu hígado y tu cuerpo se precipite en la tumba, antes de que tu carne creada del polvo vuelva a la tierra tal como era antes, y que el soplo de tu alma vuelva a comparecer en juicio ante el Señor que te lo ha dado. Entonces, aquí, si ustedes comparan este texto aquí en la diapositiva con el texto bíblico, pues pueden notar, como lo leyó al principio John Alexander, que la parte que está en cursiva, las secciones que están en, digamos, en otro tipo de letra, no están en, o sea, si lo leen en la Biblia, esa parte no aparece, porque precisamente pues esos son los comentarios que iban haciendo los rabinos, que iban como digamos aclarando, ¿sí? Especificando más, por ejemplo, la parte de recuerda a tu creador. ¿Para qué debes recordar a tu creador? Para honrarlo, ¿sí? O toda esta parte de antes que cambie el resplandor, antes de que se debilite, antes de que se apague, antes de que oscurezcan tus ojos, antes de que tus párpados. Toda esa sección es como la, digamos, la manera en que va profundizando en aclarar. Yo creo que también como esas posibles preguntas que podían surgir, por ejemplo, ¿para qué voy a acordarme de mi creador? Para esto. Esto lo debes hacer en qué momentos. Esto, antes de que esto pase, y empezar a especificar para no dejar como lugar a duda en ninguna parte, como que quede, y aquí cómo debo entender esto, sino que iban profundizando un poco más para darle mayor claridad a lo que nos presentan en el texto bíblico. Entonces, pues este es un ejemplo para que ustedes pudieran ver cómo aparece el texto en el Targum, ¿sí? Y pues al compararlo con el texto como lo tenemos en nuestra Biblia, pues notar que efectivamente hay diferencias en cuanto a la manera que está escrito aquí, a como lo tenemos pues en nuestra Biblia. Pero siempre todo pues con el propósito de entender mucho mejor la palabra del Señor. Y esta parte, esta imagen, se las quería presentar para que podamos ver en la manera en que se organiza el Antiguo Testamento en hebreo, en qué parte está específicamente
el libro que nosotros conocemos como Eclesiastés. O como les había dicho, si notan ahí en que en hebreo está la palabra Coelet. Entonces, así como aparece en hebreo, es, digamos, el nombre con el que se conoce el texto en la Torá, en la Tanakh, ¿sí? Entonces, como les había dicho, por ejemplo, Génesis, Berechit, Éxodo, Shemot, Levítico, Vayikra, y así sucesivamente cada uno de los libros. En la mayoría es con la primera palabra con la que comienza el manuscrito. En otros sí, por ejemplo, los profetas es pues con el nombre de cada uno de los profetas. Y específicamente el que nosotros estamos estudiando, que sería Eclesiastés, se ubica en los Ketuvim, que los Ketuvim es la sección de la Tanakh que tiene que ver con los escritos, ¿sí? Y en los escritos aparecen los libros poéticos, aparecen los libros históricos, algunos libros históricos, y aparece esta sección o este grupo de 5 textos, de 5 rollos, que se llama el Mejillot, ¿sí? Y en el Mejillot pues está Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, el Coelet o Eclesiastés y el libro de Esther. Entonces esto es como para que tengamos una visión de cómo se ubica este texto precisamente pues en el hebreo, porque nuestra forma de organizar el texto bíblico y como seguramente lo hemos aprendido en los cursos en la iglesia, es diferente, ¿sí? Porque, por ejemplo, los 5 poéticos son Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Pero si lo vamos a ver de esta manera, ya no son 5 poéticos, sino 3 poéticos, ¿sí? Entonces, es para que ustedes tengan, digamos, esa visión de cómo se podría organizar o cómo es la manera en que se organizan los textos en el Antiguo Testamento en hebreo. Y lo que les decía hace un momento de que hay algunos libros que nosotros en nuestra Biblia en español los separamos como primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Crónicas, primero y segundo de Reyes. En hebreo es uno solo. Crónicas, Reyes, Samuel, es un solo libro, ¿sí? No, es un solo manuscrito, no lo separan en primero y segundo, sino solamente es el rollo de Samuel, el rollo de Crónicas, el rollo de los Reyes. Entonces, compañeros, si Dios nos da vida, pues la idea es que sigamos compartiendo más aspectos en cuanto al tema del libro de Eclesiastés, cómo está compuesto, en qué fecha lo podemos ubicar, la parte del autor, y vayamos mirando pues este tema que tiene que ver con otro de los libros que vamos a estudiar en este corte, para que ustedes también puedan ir avanzando en su trabajo. Entonces, como les decía, en la plataforma ya coloqué el espacio, yo lo dejé como hasta el 12 de noviembre, pero pues la idea también es que ustedes vayan avanzando en los tiempos que tengan libres, pues en estos días, cosa que pues si no, digamos, si terminamos esta exposición y este compartir antes del 12 de noviembre, pues usted ya tenga su trabajo listo y lo podamos socializar con sus compañeros, para que no de pronto se confíen, como la fecha está hasta el 12, pues el 12 lo termino, sino que puedan aprovechar el tiempo y ir avanzando, así como lo han hecho con los otros ejercicios que hemos ido avanzando en el semestre. Entonces, también está pues el ejemplo que les he compartido para que ustedes lo puedan mirar y les espero que les sirva de apoyo, de referencia, de ayuda también en cuanto al trabajo que ustedes vayan a llevar a cabo. Y pues si Dios nos da vida, nos vemos el miércoles en griego y el jueves otra vez en el Antiguo Testamento. Bueno, que Dios los bendiga, que descansen, que les vaya bien en su próxima clase y que estén muy, muy bien. Chao. Chao, profe. Gracias, Mil profe. gracias. Gracias, Chao, profe. profe, gracias. Chao. Gracias. Gracias, Nos profe. vemos.